Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya estamos en contacto telefónico con la licenciada Yanine Cruz, con quien haremos información. Ella es asambleísta por la provincia de Loja. Licenciada, bienvenida a Prensa Radial. Vamos a hacer una entrevista vía celular. Licenciada, bienvenida. El presidente de la Asamblea Nacional Legislativa puso 9 puntos para el trabajo de la Asamblea los próximos 2 años. Uno de ellos era el tema del diálogo, el tema de las conversaciones con las diferentes bancadas. Pero en el momento de establecer las autoridades de la Asamblea Nacional Legislativa, el diálogo fue muy diferente. Sí, aló, licenciada, buenos días, bienvenida. Aló. Sí, buenos días, licenciada, buenos días. Muy buenos días, estimado Pablo, doctor Lindo. Un abrazo a toda la provincia de Loja y obviamente a todo el país. Bueno, efectivamente, dentro de los requerimientos de los ciudadanos, creo que hemos esperado ver una asamblea donde se respete democráticamente la decisión, primero de todos los sectores, desde la provincia, desde un país entero que aclama democracia, libertad y un respeto al proceso, ¿no? Es por eso que nosotros estábamos en espera de que exista esa madurez para poder llevar a cabo un debate a la altura y sobre todo que se respete lo que está plasmado en la Constitución, pero sobre todo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mire usted, para nosotros fue una sorpresa cuando la segunda vocalía del CAL le pertenece obviamente al grupo, entre comillas, con mayor oposición, que en este caso sería pues obviamente a la alianza Creo Suma y Juntos Podemos. Estaba el nombre de nuestro compañero Guillermo Celi. No fue desconocimiento para inclusive el oficialismo, porque en medios de comunicación ya se conocía cuál iba a ser nuestro candidato a la vocalía del CAL. Resulta que obviamente nos sorprende un grupo formados como bancada, es los aliados, Alianza País, en donde ellos promocionan obviamente su candidata, que es a la asambleísta representante del área, Verónica Arias. Sin embargo, hay que analizar algo. En el artículo 118 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa claramente habla cuáles son los límites a la constitución de las bancadas legislativas. Y hay una parte posterior de este artículo donde señala claramente que tampoco podrán formar bancada legislativa por separado las y los asambleístas que al tiempo de elecciones pertenezcan a partidos o movimientos políticos que no se hayan presentado separadamente como tales ante el electorado. Es decir, para que puedan ellos haber obtenido la vocalía en el CAL, ellos debían de haberse presentado en las elecciones como candidatos por separado. Es decir, ARE por un lado, por otro lado otra organización política, para que puedan poder legitimizar su bancada. Por tal razón, el asambleísta por Venezuela, representante obviamente de los migrantes ecuatorianos en Venezuela, Fernando Flores, pidió la palabra y un punto de orden, y pidió que por favor se lea el artículo 118. Y ahí fue cuando lamentablemente se pudo ver que la mayoría nuevamente constituida por Alianza País no se respetó obviamente este procedimiento. Sin embargo, nosotros estamos en espera de que se respete la vocalía de Creo Suma y Juntos Podemos. A lo posterior se presentó el nombre del representante del Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres, quien también se pudo evidenciar que tanto nuestra alianza Creo, Suma y Juntos Podemos apoyó la moción de Luis Fernando Torres, respondiendo a esa petición de los ciudadanos de que exista una democracia y que no exista obviamente el interés de quizás coartar una representatividad por parte de nosotros como asambleístas para que ocupe alguien de la oposición también una oportunidad para el CAL. Y finalmente se pudo evidenciar a nivel nacional cómo nos quitaron la posibilidad de tener nuestro representante en el CAL cuando se mencionó el nombre de Guillermo Celi y no contamos
con la voluntad por parte de esta asamblea. Ellos son los que hablan de diálogo, ellos son los que hablan obviamente de mantener una estrategia donde se pueda mantener un proceso para poder elevar al debate las ideas y proyectos. Pero lamento decirlo que, por ejemplo, nosotros cuando votamos a favor del secretario fue unánime y a nosotros no nos tembló la mano, porque yo creo que el país está cansado de una separación, el país está cansado que estén obviamente los asambleístas obedeciendo desde Carondelet, porque somos representantes obviamente de una alianza, creo, y Suma, y porque hemos sido de un movimiento opositor, y porque hemos sido hoy en día pues una organización política que llama la atención a más de la mitad pues del país. Ellos obviamente tenían que jugar políticamente y evitar que nosotros tengamos un representante del CAL. Sin embargo, el día de ayer nosotros tuvimos una reunión con el bloque y se va a tomar decisiones importantes, porque ya fuimos convocados para el día de mañana, miércoles, en donde se va a llevar a cabo obviamente la continuidad de la sesión para formar obviamente nuestros representantes al CAL. Y finalmente decirle que dentro del artículo 145 de la reconsideración se va a pedir, en especial yo he pedido poder rever esa ilegalidad. Cuando reza el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de que cualquier asambleísta podrá solicitar la reconsideración sin argumentación de lo resuelto por el Pleno de la Asamblea. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, ellos tienen la mayoría absoluta. Sin embargo, nuevamente vamos a poner en evidencia a nivel nacional cuál es la actitud de la Asamblea, del presidente, de todos los asambleístas de Alianza País frente a este acto ilegal. Si ellos quieren continuar con la ilegalidad, con la falta de diálogo, pues el día de mañana nuevamente se podrá evidenciar si es que ellos dan paso a la reconsideración. Y aquí pues hay que entender que yo creo que antes de emocionar a cualquier persona alcalde debe de tener obviamente una carta de presentación que analice cuál es el sentimiento del sector al que pertenece. No se puede poner a cualquier representante sin que cuenten ni siquiera con la aceptación de su provincia. Y me apena decirlo como lojana, pero considero que en este caso quien vaya a ocupar al CAL no tiene que ser una niña de mando, no tiene que ser una niña que se aprenda discursos, no tiene que ser una niña que desde una alcaldía obviamente se le presione para que tome decisiones. Yo considero que en el CAL deben de ir asambleístas que tengan la libertad de pensar distinto, la libertad de haberse jugado por su provincia, la libertad de haber hecho, pues obviamente, presencia por el respeto a los derechos humanos. Entonces, ese va a ser también uno de los criterios. Valga la oportunidad cuando dijo, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, José Serrano, que es verdad que en estos 10 años han habido errores por parte de estos 10 años de gobierno, y que ellos tampoco van a hacerle juego a la impunidad, y mucho menos a la corrupción. Y claro, que van a terminar obviamente con esos procesos. Y quiero ver también cuál será la conducta frente a la partidocracia que se encuentra encarnizada en la alcaldía de Loja, donde se ha presentado más de 12 denuncias comprobadas a la Contraloría. Y también el sentimiento de la primera representante, obviamente, de la vicepresidenta Viviana Bonilla, que ella decía que ella está luchando, obviamente, dentro de su trabajo político, por tener, por ejemplo, dentro de su ciudad, una ciudad donde no solamente es el centro de Guayaquil, sino también de las afueras. Recojo el sentimiento de esa representante femenina del Guayas. Yo también considero que es importante dar una mirada a las afueras de Loja y no solamente en el centro de Loja. Claro. Veamos cuál es la coherencia en el discurso y también en la práctica. Así que el día de mañana se va nuevamente a comprobar cuál será la actitud de la Asamblea. Nosotros hemos dado nuestra carta de presentación que se tiene que respetar. Ahora escucho que el presidente también de la Asamblea y algunos asambleístas dicen, bueno, ¿y por qué vamos a votar por Creo si ellos no votaron por nosotros? ¿Por qué tenemos que votar por Creo si ellos no votaron por nosotros? Entonces nosotros tenemos que tener claro, ellos tienen la mayoría, pero nosotros no podemos caer en el juego de donde ellos impongan nosotros
obviamente seleccionar al candidato que ellos quieren. Creo que estamos con la legitimidad del caso para decidir cuál va a ser nuestro representante que vaya a la vocalía del CAL. Licenciada, pero hay una circunstancia, por ejemplo, el presidente de la Asamblea en uno de los 9 puntos manifestaba el diálogo y ese consenso que tanto habla para poder fiscalizar y legislar en función del Ecuador, porque así era el tema del discurso político del presidente de la Asamblea. Si estamos hablando, por ejemplo, ustedes hablan de la reconsideración, ¿sería la reconsideración a la votación o al procedimiento de cómo se eligieron los integrantes o las vocalías del CAL? Y otro de los temas también, cuando hablamos del diálogo, si queremos diálogo, ¿era que también la parte de la oposición esté dentro de lo que eran las vocalías del CAL o tal vez en una de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional Legislativa para llegar a esos consensos, licenciada? Bueno, primero decirle algo. Obviamente dentro del discurso que habló claramente el presidente de la Asamblea Nacional, se hablaban de argumentos que realmente nos llamaban a nosotros la atención, del diálogo, de la madurez, de saber llegar a consensos, de no encasillarnos en una posición ciega, de tratar de dar un nuevo rostro al tema de la Asamblea. Pero a ver, empecemos haciendo las cosas bien. Seamos coherentes, no solamente en el discurso, sino también en la práctica, y respetemos lo que decidió el pueblo ecuatoriano. Somos, obviamente, la organización política o la alianza que apoyaba a Guillermo Lasso y hemos captado lo que quiere la mitad de un país. Y no es respeto solamente a los legisladores, es respeto a esos más de 5 millones de personas. Es respeto, claro, obviamente, a un proceso donde ellos claramente señalan que van a corregir sus errores. Y hay que ser realista. La ilegitimidad de la representante de la segunda vocalía del CAL es evidente. No es legítima, porque totalmente está obviamente incumpliendo lo que manda la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso del presidente? En esos pequeños detalles que estamos iniciando en una asamblea, ellos están fraccionando la posibilidad del diálogo, lo que hablaba justamente el asambleísta Donoso. Ojalá, presidente, le dijo, tenga usted la madurez para también asumir que nosotros somos representantes de nuestras provincias y ojalá se respete ese derecho. No nos hacen daño a nosotros, porque atrás de nosotros hay un electorado que está fijo de ver cuál es la actitud de la Asamblea y también cuál es la actitud de nosotros. Claro, porque si el pueblo, licenciada, porque si el pueblo ecuatoriano votó por una gran cantidad de asambleístas por la alianza Creo Suma, que tienen un número significativo al interior de la Asamblea Nacional Legislativa y no tienen una vocalía dentro del CAL o dentro de lo que es ya la parte de las autoridades de la Asamblea Nacional Legislativa, ¿cómo es que el ARE con una sola representante y con una sola votación de un asambleísta tiene una vocalía? Entonces, ¿de qué consenso, de qué diálogo estamos hablando cuando queremos, el pueblo ecuatoriano, así lo ha manifestado en las urnas, quiere un cambio radical a lo que es la conducción del Estado y de las instituciones, licenciada? Cuando hablamos de parlamento, cuando hablamos de consensos, de diálogo, aquí hay que entender que se presenta en un pleno de la Asamblea, por ejemplo, proyectos, y nosotros tenemos que convencer de la legitimidad de esa ley, y que esa ley va a ser, por ejemplo, obviamente un acto positivo para tal sector de los ciudadanos. Eso es el parlamento, es que ellos pongan, obviamente, candidatos que se puede evidenciar la representatividad, pero no nos vengan a sorprender con bancadas que han sido aliados y se han presentado en unidad en elecciones. Ellos fueron los que hicieron esta ley orgánica de la función legislativa. Ellos van en contra de lo que han hecho en estos 10 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a incumplir en los errores? ¿O estamos cometiendo la misma ilegalidad? ¿O están dejándose manipular? Porque para que sea representante, obviamente, la asambleísta de Telar, es porque sabemos quién está haciendo, obviamente, ese manejo político, al puro estilo de la ilegalidad, al puro estilo del engaño, no importa el discurso que venga de la oposición, tú tienes que estar sentada ahí sin importar el respeto a los ciudadanos. Y yo lo digo solamente por el Cantón Loja. Y lo decimos con humildad, 70-30 le ganamos a esta alianza del área del país. ¿Cómo alguien puede ocupar un cargo? Por último, ellos deberían de analizar inclusive cuáles son los perfiles que vayan a estar en el CAL. Políticamente no les conviene, legalmente no les conviene,
Claro. Y creo que obviamente mediáticamente tampoco les conviene. Entonces yo creo que inclusive hasta políticamente están cometiendo un error garrafal. ¿Qué pasa en Loja? Yo sé los criterios que tienen los ciudadanos, de que inmediatamente imponen. Así que el día de mañana vamos a volver a insistir. Y yo, como Lojana, había pedido al bloque que me dé la posibilidad de pedir la reconsideración, porque se ha hecho ya un acercamiento nuevamente para que se respete nuestra vocalía. Nuestra carta de presentación sí fue la tolerancia, sí fue un poco el diálogo. Eso fue lo que querían los ciudadanos y nosotros presentamos esa posibilidad y fuimos en los discursos y en representación de nuestra bancada, el jefe Roberto Gómez, habló de diálogo, habló de la posibilidad de un acercamiento, habló para presentar proyectos de ley que también respondan al interés de nuestros sectores. Pero ¿quién está incumpliendo? ¿Quiénes empezaron mal? No fuimos nosotros, pero yo creo que es el miedo de que empecemos nuevamente a demostrar que somos quienes mantenemos un mayor liderazgo en el país. Sin embargo, que estas actitudes sepan juzgar los medios de comunicación, por supuesto, pero sobre todo los ciudadanos. Mañana veamos cuál será la actitud, obviamente, del presidente José Serrano y también de todos los representantes. Y si ellos no consideran y no dan la oportunidad para la reconsideración, lamento decirlo, pero es una vocalía sin legitimidad del caso. Licenciada, casi similar de lo que pasó con el presidente. Licenciada, finalmente, ¿ustedes van a solicitar los documentos para los papeles al Consejo Nacional Electoral para una consulta a una asamblea constituyente? Así, el día de ayer lamentablemente fue negada esa posibilidad por algunos errores, pero tuvimos la posibilidad de analizar de que se puede rever el caso, así que nuevamente se presentó todo corregido en la espera que el Consejo Nacional Electoral se pueda obviamente pronunciar de manera oportuna. Es un derecho que lo tiene cualquier ciudadano y desde el sector de donde viene pues hay que entender que es legítimo el derecho de poder decir, bueno, queremos reformar la Constitución, queremos darle un cambio distinto a la Constitución donde no tenga toda la facultad el Ejecutivo de tener el control de todos los poderes. Así que también es un tema que a nosotros nos va a interesar como legisladores, digo, y obviamente aquí se va a ver la madurez y la seriedad también por parte de los asambleístas para asumir esto como un reto para cambiar la historia de nuestro país. La Constitución tiene que ser la hoja de ruta donde se desenvuelva nuestro país, si esa es la carta de presentación de todas las otras leyes, pues se debería manejar con toda la responsabilidad y el respeto. Y aquí hay que ser sincero, veamos cuál es también la actitud de algunos otros asambleístas y de las bancadas, no bancadas que se presenten en minoría para hacerles un juego a la oposición. En el caso, por ejemplo, de la izquierda democrática, que decían una cosa en campaña y otra cosa estamos viendo en la práctica. Entonces, aquí no podemos seguir engañando a los ciudadanos. Creo que es nuestro deber también hacerle frente a la mentira con actitudes de verdad, con actitudes donde se respete, obviamente, el sentir de los ciudadanos. Perfectamente, licenciado. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial clarificando estos temas netamente del aspecto político ecuatoriano. Gracias, licenciada. Muchas gracias, estimado Pablo, estimado Lindo, y ojalá mañana también estén atentos para ver qué es lo que se da pues en el pleno de la Asamblea. Perfectamente. La licenciada Yanine Cruz, asambleísta por la provincia de Loja, estuvo en Prensa Radial haciendo información de los aspectos políticos que se realizan a nivel nacional y principalmente en el aspecto de la legislatura ecuatoriana. Nos vamos a una breve pausa comercial, ya tenemos la presencia del doctor Patricio Valdivieso. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es